Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Le damos gracias al Señor porque nuevamente podemos congregarnos, algunos en el templo, otros en casa de manera virtual, pero aún así Dios permite que recibamos el alimento espiritual de su palabra y por ello le damos gracias al Señor, a nuestro Señor. Seguimos con nuestras enseñanzas que fortalecen nuestra capacidad de servicio y esta vez vamos a hablar sobre qué tipo de iglesia somos en virtud de nuestro servicio. Vamos a responder a esa pregunta. ¿Qué tipo de iglesia somos en virtud de nuestro servicio? Así que al finalizar la enseñanza, usted se verá confrontado a responder esta pregunta. ¿Qué tipo de iglesia somos en virtud de nuestro servicio? Y bueno, vamos a meditar en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 8, los 9 primeros versículos. Y dice así la palabra de Dios, y voy a leer en la versión, la Biblia de las Américas. Dice: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que, como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en vosotros esta obra de gracia. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros en medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Amén. Que Dios nos bendiga por medio de su preciosa palabra. El apóstol Pablo escribe esta que se denomina la segunda carta a los Corintios y en ella defiende su ministerio apostólico, su apostolado. Y en esta defensa y en esta carta el apóstol Pablo busca corregir algunas fallas que se dan en la iglesia en Corinto. Y él en esta carta hace aclaraciones sobre algunas falsas enseñanzas, pero también muestra su amor por la iglesia. Y bueno, en esta carta hay algunos consejos en los que Pablo busca también conseguir una ofrenda para los santos de Jerusalén. Así que este pasaje en estudio, este pasaje que acabamos de leer en el capítulo 8, nos enseña a dar a los pobres como una expresión de generosidad y no como una obligación. Y esto de dar a los pobres como una expresión de generosidad y no como una obligación es lo que nos concierne en esta temática de servicio. Y es la parte donde le pedimos a Dios que nos ayude a crecer en estos 2 meses, a edificar a la iglesia en estos 2 meses, en esta área.
Así que en el pasaje de 1 Corintios capítulo 8, versos 1 al 9, Pablo hace referencia aquí a tres comunidades cristianas. Aquí en este pasaje, en este capítulo 8, hay tres, o se mencionan tres comunidades cristianas. Y la primera comunidad se expresa en el versículo 1 de este capítulo 8. Y aquí Pablo los llama los hermanos. Y bueno, los hermanos son aquellos a los que Pablo les escribe, es decir, la iglesia de Corinto, la iglesia en Corinto. Esos son los hermanos y esa es la primera iglesia que se hace mención aquí en este pasaje. Pero en ese mismo versículo 1 también Pablo hace referencia a otra iglesia y es la iglesia de Macedonia, en el verso 1 también. En ese verso están mencionadas las dos iglesias. Los hermanos, que es la iglesia en Corinto, y también la iglesia de Macedonia. Pero también hay una tercera iglesia que Pablo menciona y lo hace en el verso 4. Y allí se expresa Pablo hacia ellos como los santos. Los santos. Y lo hace para referirse a la iglesia compuesta por hermanos pobres en Jerusalén. Entonces estas son las tres iglesias que Pablo menciona en este pasaje. Los hermanos, o sea, la iglesia en Corinto, la iglesia de Macedonia y la iglesia en Jerusalén. Y entonces vamos ahora a describir cada una de estas tres iglesias, quizás sus características, y usted va a analizar mientras escucha esta enseñanza a estas tres iglesias con el propósito de que usted pueda identificar la iglesia El Libertador con una de esas tres iglesias. Usted puede decir, la iglesia El Libertador se identifica con esta iglesia. Pero además de eso, usted personalmente, usted se va a identificar, yo me identifico, o yo vivo de acuerdo a esta iglesia, a una de estas tres iglesias. Entonces vamos a continuar con la primera iglesia, y está en el inciso A en sus cartillas, y es la iglesia sufriente y necesitada. Esta es la primera iglesia que vamos a analizar en este pasaje, la iglesia sufriente y necesitada. Entonces, la iglesia sufriente y necesitada es denominada en el pasaje, en el verso 4, como los santos. Y la Biblia de las Américas dice, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Es el verso 4. Entonces, esta es la iglesia sufriente y necesitada, los santos. Y la iglesia sufriente y necesitada eran los hermanos creyentes pobres de Jerusalén. Era la iglesia naciente, donde comenzó el Evangelio. Allí donde Cristo predicó, donde Cristo murió y resucitó, allí en Jerusalén, allí estaba la iglesia, y ellos estaban pasando por unas pruebas inmensas, por tribulaciones, estaban sufriendo por causa en ese entonces del reinado del emperador Claudio. Y estamos hablando de unos 11 a 14 años más o menos después que Cristo muere y resucita. Y el apóstol Pablo sentía compasión por su nación y por su condición de pobreza, porque los hermanos creyentes de Jerusalén estaban sufriendo. Y paradójicamente, uno esperaría que allá donde nació la iglesia, donde comenzó la iglesia que Cristo edificó, unos 10 o 14 años después, uno esperaría una iglesia floreciente, grande, una mega iglesia, porque allí fue donde Cristo fundó su iglesia. Pero paradójicamente, en estos momentos en los que Pablo escribe la carta a los Corintios, es una iglesia sufriente, es una iglesia necesitada. Entonces, Pablo procede en su ministerio apostólico a tocar el tema de la ofrenda que se estaba recolectando entre las iglesias gentiles, las iglesias fuera
de Jerusalén y de Judea para ayudar a los creyentes judíos pobres en Judea. Bueno, el apóstol Pablo no solamente era aquel ministro que llevaba el mensaje de la palabra, que buscaba edificar a la iglesia, que daba cobertura a muchas iglesias para edificarlas en la palabra de Dios, sino que también él integraba su misión apostólica buscando ayudar a los hermanos que vivían en pobreza y que estaban en sufrimiento. Entonces, esta es la primera iglesia, la iglesia sufriente y necesitada, que en este pasaje hace referencia a los hermanos pobres en Jerusalén. La segunda iglesia que encontramos en el texto es la iglesia de buenos deseos y de abundantes recursos. La iglesia de buenos deseos y abundantes recursos. ¿Quién es esta iglesia de abundantes recursos? ¿Quién es esta iglesia que tiene buenas intenciones y que tiene muchos recursos? Bueno, son los hermanos a quien escribe el apóstol Pablo, y es la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto. Y bueno, voy a hablarles un poco sobre la ciudad de Corinto para que tengamos más o menos una idea de qué clase de hermanos pues componían esta iglesia, la iglesia de Dios en Corinto. Y Corinto era una ciudad de rica cultura, y sus ciudadanos adoraban a muchos dioses, eran politeístas. Y Corinto era una colonia romana, una ciudad que se había trazado al estilo romano. Y bueno, la ciudad fue el lugar donde se estableció el gobernador romano de la provincia de Acaya. Y pronto esta ciudad de Corinto llegó a ser una ciudad grande. Y bueno, mucha gente venía y llegaba a Corinto porque era una ciudad populosa, era un centro cultural y comercial. Y muchas familias pudientes de Grecia se sintieron atraídas por Corinto y se establecieron allí formando barrios residenciales. En fin, bueno, era una ciudad populosa. Y estas familias se contaron entre los benefactores cívicos más importantes de la ciudad. Esta era más o menos la ciudad de Corinto, de donde se formó una iglesia a la que Pablo ahora está escribiendo esta denominada segunda carta. Allí en esta ciudad pudiente y comercial, el apóstol Pablo, en su estrategia misionera guiada por el Espíritu Santo, funda una iglesia, la que se denomina la iglesia en Corinto, la iglesia de Corinto. Bueno, entonces la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía unas características, y era una iglesia de abundantes recursos. Bueno, se había formado de personas pudientes, de personas, digamos, en nuestro medio de la alta alcurnia, de cierta élite. Y dice el apóstol Pablo en su carta que ellos eran ricos en fe. Eran ricos en fe. Dentro de los abundantes recursos que tenían, ellos eran ricos en fe, eran unos hermanos de fe. Y también eran ricos en palabra. Eran ricos intelectualmente también, porque abundaban en conocimiento, dice el apóstol Pablo. Eran ricos en fe, eran ricos en palabra y en conocimiento. Así que eran hermanos que tenían cierta pues intelectualidad. Y también ellos abundaban dice Pablo, que en toda solicitud. Y además de eso, amaban a Pablo. Eran generosos con el apóstol Pablo. O sea, ellos abundaban en el amor a ese líder, a ese pastor, a ese misionero, que era el apóstol Pablo, y le amaban a él y a su equipo misionero.
Así que Pablo resume y dice que ellos abundaban en todo. Era una iglesia rica, una iglesia de abundancia. En la iglesia de Corinto, ya ellos habían experimentado la gracia de ayudar a los hermanos necesitados. Y en la denominada primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, en los primeros 3 versículos, Pablo menciona esto al respecto de la ofrenda para ayudar a los necesitados. Bueno, entonces lo que sucede es que esta iglesia, ellos iniciaron haciendo con mucho deseo esta buena obra de ofrendar. Y bueno, tenían la buena disposición, el buen deseo, dice el apóstol Pablo. Pero los hermanos de Corinto, ellos necesitaban aprender que aún no habían terminado de servir. Y que no solo necesitaban tener el deseo, sino que también necesitaban hacerlo. Es decir, bueno, no basta con que tú tengas la buena intención de ayudar a los necesitados. No basta con que tú tengas el deseo y con que tú digas, ay, qué situación tan difícil, en mi corazón arde, pero de nada sirve si no lo haces. Entonces, ellos, los hermanos de la iglesia en Corinto, necesitaban entender, pero además vivir la actitud del amor de Cristo. Y esa es la exhortación del apóstol Pablo para esta iglesia, la iglesia de abundantes recursos y de buenos deseos, la iglesia de Corinto. Pablo también les anima a ellos a ayudar a los necesitados según la capacidad que tengan. Bueno, Pablo no está buscando que ellos se despojen de todo, sino que Pablo está diciendo, bueno, pueden ayudar según la capacidad que tengan. El apóstol Pablo dice, no es para holgura de otras personas. El apóstol Pablo no está buscando que la iglesia en Corinto haga que los hermanos pobres de Jerusalén sean ricos, sino que le ayuden en el sostenimiento de los hermanos que están sufriendo. Entonces no es para holgura de otras personas y tampoco es para que los donantes se queden con escasos recursos, sino que es para que en el pueblo de Dios haya equidad. Entonces, la iglesia no solo debe desear servir y ayudar para las necesidades de los que no tienen recursos, sino que debe actuar y mostrar tangiblemente el amor de Cristo a las personas que viven en condiciones de necesidad. Esta es la segunda iglesia mencionada en el pasaje. Les recuerdo que la primera iglesia es la iglesia necesitada y sufriente y que hace referencia a los hermanos pobres de Jerusalén. La segunda iglesia es la iglesia de buenos deseos y de abundantes recursos y hace referencia a la iglesia en Corinto. La tercera iglesia que hace referencia el texto bíblico es la iglesia generosa de escasos recursos. La iglesia generosa de escasos recursos. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de las iglesias de Macedonia. La iglesia generosa de escasos recursos eran las iglesias de Macedonia. Y estamos hablando aquí básicamente de la iglesia en la ciudad de Filipo, de la iglesia en la ciudad de Tesalónica y de la iglesia en la ciudad de Berea. Estas 3 iglesias, la de Filipo, la de Tesalónica y la de Berea. Estas eran las iglesias generosas, pero que eran de escasos recursos. No tenían muchos recursos. Y el apóstol Pablo habla también de las circunstancias de la iglesia de Macedonia, de la iglesia de estas 3 ciudades básicamente. Y es bueno también saber las circunstancias de la iglesia de Macedonia, de estos hermanos. Y resulta que estos hermanos también estaban pasando por diversas pruebas y por tribulaciones. Pablo, al escribir a la iglesia de Filipo, en esa carta, ellos les recuerda que ellos recibieron el evangelio en medio de padecimientos.
Ellos habían recibido la palabra o recibieron la palabra en medio de tribulaciones. Así que esta iglesia de Macedonia se parecía un poco a la iglesia de Jerusalén en el sentido de que ambas estaban pasando por tribulaciones, por padecimientos. Entonces, como dice el apóstol Pablo en el verso 1 y verso 2 del pasaje que estamos leyendo, ellos eran profundamente pobres, profundamente pobres. Y en cuanto a las características de la iglesia de Macedonia, dice también el apóstol Pablo que era una iglesia llena de la gracia de Dios. A pesar de que eran profundamente pobres, era una iglesia llena de la gracia de Dios. Y era una iglesia rica en generosidad. Ellos se agradaban de dar más allá de sus fuerzas. Y ellos le rogaban al apóstol Pablo, ellos le decían, por favor, permítanos servir. Sin tener en cuenta que ellos eran profundamente pobres, porque así lo dice el apóstol Pablo, que eran profundamente pobres, pero aún así ellos rogaban, apóstol Pablo, por favor, permítanos servir. Y dice el apóstol Pablo también que ellos se dieron a sí mismos al Señor y a sus semejantes. Entonces estos hermanos no eran aquellos que meramente querían servir y vivir sus vidas de cualquier manera, sino que ellos primeramente entregaron sus vidas al Señor. Estas ofrendas de estos hermanos eran ofrendas de alguien que primeramente entregaba su vida al Señor y a sus semejantes, y luego le decían al apóstol Pablo, permítanos servir. Entonces esta es la tercera iglesia. Los hermanos de Macedonia, estos hermanos que estaban sufriendo tribulaciones, padecimientos, que eran pobres como los hermanos de Jerusalén, pero que ellos abundaban en la gracia, Por esto es la iglesia generosa de escasos recursos. Entonces, amados hermanos, ya tenemos aquí tres iglesias en este pasaje que menciona o que hace referencia el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versos 1 al 9. Y ya que usted tiene en su mente estas tres iglesias, usted puede tratar de comparar o colocarlas como un espejo donde usted mire la iglesia del Libertador. Y usted quizás diga, bueno, la iglesia del Libertador se parece a la de Jerusalén. Pues una iglesia que está sufriendo padecimiento, que es pobre, en fin. O usted dirá, bueno, la iglesia del Libertador se parece a la iglesia de Macedonia, pues es una iglesia generosa. O usted dirá, no, la iglesia del Libertador se parece a la iglesia de Corinto, que es esa iglesia que tiene riqueza, es rico en fe, en palabra, en intelectualidad, en conocimiento, y que tiene ese gran deseo de servir, pero se queda allí. Bueno, usted puede, en estos momentos, puede hacer un examen de la iglesia, pero más allá de eso, usted se va a hacer un examen de sí mismo. Usted como persona, como creyente, usted se parece o hace parte de la iglesia de Jerusalén o de la iglesia de Macedonia, o usted personalmente usted se comporta como la iglesia de Corinto. Así que es muy importante que usted reflexione y por favor comparta después de la enseñanza en el grupo de la iglesia, comparta su propia reflexión, pero también su compromiso, que muestre que esta palabra ha hablado a su vida, que Dios le ha hablado a usted, que la palabra de Dios está trabajando en su corazón para hacerlo más semejante a Cristo. Y para terminar, yo voy a mostrarles algunas comparaciones de estas iglesias. Encontramos entonces una iglesia pobre viviendo en circunstancias de tribulación que ayuda a otra iglesia pobre. Pero también encontramos una iglesia rica que es exhortada para que ayude a una iglesia pobre.
Pero también encontramos una iglesia pobre que ruega que le dejen participar en la ayuda a otra iglesia pobre. Por favor, déjenos participar. Y encontramos a una iglesia rica que necesita ser exhortada para que ayude a una iglesia pobre. Encontramos una iglesia pobre con padecimientos, con tribulaciones, que está llena de la gracia de Dios. Y encontramos a una iglesia rica que necesita experimentar la gracia de Dios. Encontramos una iglesia pobre que abundó en su ayuda a otra iglesia pobre. Y encontramos a una iglesia rica que empezó a ayudar a una iglesia pobre y se quedó en el intento. Estas son las comparaciones que podemos observar en este pasaje, pero que confrontan nuestra vida como creyente, como personas, como iglesia. Qué importante que usted pueda reflexionar y recibir el consejo de Pablo para usted mismo. Que como iglesia podamos recibir el consejo de Pablo, la exhortación del apóstol Pablo, para vivir conforme a Jesucristo, quien fue nuestro modelo ejemplo, quien dice la Biblia que siendo rico se hizo pobre para beneficio nuestro. Espero que Dios haya hablado a su corazón. Amén.